¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Freud Chicken y en esta ocasión vamos a hablar de un tema polémico, de un tema complicado, pero sin duda muy importante. Vamos a hablar de los escándalos que tienen algunos autores de la Shonen Jump. No se vayan, que este video se pone complicado. Hace unos días amanecimos con la noticia de que el autor Tatsuya Matsuki, quien escribía hasta ese momento la historia del manga de Act Age, fue arrestado, acusado de agredir sexualmente a dos chicas de secundaria. Los hechos no fueron en ese día en particular, sino un par de meses antes, en las que después de que una de las dos chicas atacadas, reportara con la policía que fue víctima de un hombre a quien no reconoció, que se acercó a ella por detrás, la manoseó de alguna manera y huyó inmediatamente, ¿no? La policía investigó a través de las cámaras de vigilancia de las calles y descubrió que ese no había sido el único ataque, sino que una hora después de lo que esta chica había reportado, había habido un segundo ataque contra otra chica de características semejantes, es decir, de edad más o menos como de ser estudiante de secundaria, digamos. Cuando finalmente se arrestó a este hombre, la declaración que dio no fue tanto en el sentido de reconocer su culpabilidad directamente, sino como en esta forma medio lateral que a veces tiene el japonés, que es decir, bueno, ellas no están equivocadas, ¿no? Lo que dice es verdad, lo cual pues de alguna manera es un reconocimiento de su culpa. A los pocos días, la editorial Shueisha, que es quien edita la revista Shonen Jump, que es una de las más, bueno, más bien la más importante publicación de manga en Japón, tomó una decisión que parece bastante drástica en un primer momento, que fue cancelar por completo la publicación de Act Age, así como muchas otras cosas que venían relacionadas. Dentro de un par de años se había planeado, por ejemplo, una adaptación teatral de la historia, etcétera, cosa que ya pues obviamente no se va a realizar. Y esta decisión, que según el comunicado de Shueisha se tomó teniendo en cuenta la importante responsabilidad social que tiene esa compañía con su sociedad, vamos, no parece estar tan en consonancia con otras veces que la compañía y sus miembros de alguna manera se han visto implicados en cosas semejantes. En 2002, Mitsutoshi Shimabukuro fue arrestado por cargos de prostitución infantil. Conoció a una chica de 16 años por internet y le pagó para que tuvieran relaciones sexuales. Tras su arresto, Shimabukuro reconoció haber hecho esto con otras dos chicas también de preparatoria. En ese momento, Shimabukuro publicaba el manga de Seiki Matsurida Den Takeshi, nada menos que en la revista Shukan Shonen Jump, la más importante de Japón, cuyo público objetivo, como su nombre claramente lo indica, son los chicos de secundaria y preparatoria. La revista respondió al hecho cancelando el manga en cuestión. El mangaka fue sentenciado a 2 años de prisión, pero dicha pena fue conmutada a un periodo de libertad condicional. Esta es una práctica bastante común en estos casos, pues hay una percepción generalizada de que un crimen como este no es realmente algo grave. Se sabe que en Japón, a nivel nacional al menos, la edad en la que un chico o una chica pueden dar su consentimiento para alguna actividad sexual son los 13 años de edad, la cual es bastante baja. Pero lo que casi nunca se dice cuando se repite este dato es que ese límite, digamos, de nivel nacional es solo una base. Las prefecturas de manera independiente pueden establecer límites más estrictos y desde hace bastantes años ninguna de las prefecturas de Japón admite el consentimiento válido con alguien menor a 18 años. Y eso estamos hablando además de consentimiento de una relación sexual como tal, porque el caso de la prostitución en ninguna prefectura y tampoco en ninguna legislación a nivel nacional es válido con alguien que tenga menos de 18 años. Esta historia tuvo un final feliz para Shimabukuro. Luego de pasar sus 2 años de libertad condicional, fue recontratado por Shueisha para lanzar un nuevo manga en la revista Super Jump, y más adelante volvió a la Shonen Jump con el que sería su más grande éxito, Toriko. Pero un escándalo mayor llegó a la revista y a la editorial en noviembre de 2017, cuando Nobuhiro Watsuki, creador de Rurouni Kenshin, fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Cuando la policía allanó su casa, encontraron una nutrida cantidad de DVDs con imágenes y grabaciones de chicas adolescentes muy jóvenes. En su declaración, Watsuki reconoció que le gustaban las chicas en sus últimos años de primaria y hasta de segundo año de secundaria, cual es bastante específico.
La justicia lo condenó a pagar la fabulosísima suma de 200,000 yenes como multa, que son un poco más de $1,800, y Shueisha suspendió la publicación de Rurouni Kenshin Hokkaido Gen en diciembre de ese mismo año. No obstante, esta se retomó tan solo unos meses después, en junio de 2018. De hecho, no solo retomó su publicación casi inmediatamente después de este gran escándalo, sino que una nueva película live action empezó a estar en grabaciones durante todo este tiempo. La pandemia impidió que se estrenara, pero como sea es algo que ya está en proceso. Y recientemente, en abril de 2020, un gran amigo de Watsuki, que es Eiichiro Oda, el autor de One Piece, lo entrevistó para una revista en un gesto que de alguna manera varios críticos interpretaron como un esfuerzo por limpiar un poquito la imagen de este mangaka. En su momento, Oda también tuvo un gesto semejante con Shimabukuro, con quien lanzó un capítulo crossover de One Piece y Toriko. Un honor, considerando que One Piece es el título más rentable de la Shonen Jump, para que solo antes había sido alcanzado por otra gran serie de la misma revista, que es Dragon Ball. Y es que todo parece indicar que el departamento editorial de la Shonen Jump funciona un poquito como una especie de club de Toby, ya sabes, donde los niños hacen sus travesuras y en general se va a buscar una manera de encubrirse y de ayudarse unos a otros para que las cosas nunca pasen más allá. En 2019, durante una plática que un representante de la editorial dio en una universidad, alguien le preguntó si las mujeres podían llegar a ser editoras de la Shonen Jump, y a esto el representante respondió que no es que no se tenga un precedente, pero que si se quiere ser editor de la revista, se tiene que entender el corazón de los chicos. Esta respuesta desató una polémica, pues varios recordaron que tan solo un año antes, cuando la revista había cumplido 50 años de publicación, su editor en jefe comentó orgulloso que nunca habían tenido una editora mujer en ese departamento y que el departamento editorial de la revista en general funcionaba un poco como una preparatoria de puros chicos. Por contraste, otras revistas de la editorial dirigidas a público femenino no tienen ningún problema para emplear editores de género masculino. Otro ejemplo de esta postura es el manga Jump no Tadashi Tsukurikata, es decir, la forma correcta de hacer la Jump, un manga no ficción hecho por Takeshi Sakurai. Como respuesta a una pregunta frecuente de los lectores, el editor Soichi Aida en este manga dice que no solo nunca ha habido editoras en la revista, sino que de ser posible, él hubiera hecho al departamento aún más masculino. Lo que sea que eso signifique. Esto de ninguna manera quiere decir que la revista únicamente publique autores masculinos, digamos, ¿no? Ya tiene bastante tiempo y ha habido bastantes ejemplos de títulos de la Shonen Jump que son escritos e ilustrados por mujeres, pero el departamento editorial, que es quien de alguna manera decide, hace cambios, propone sugerencias y encuentra la mejor manera de vender los títulos hacia el público, está formado siempre por puros hombres. Una confusión recurrente es que las series shonen son historias de aventuras, de lucha, de amistad, de éxito, etc. Y es lógico, porque en la revista ha sido casa de series como One Piece, Rurouni Kenshin, Hunter x Hunter, Dragon Ball, Shaman King, Naruto, Slam Dunk, My Hero Academia, Haikyuu, Kimetsu no Yaiba más recientemente, pero también de series como Nisekoi, Bokuben, To Love Ru o Yuragi-san o Yuna-san, que pueden tener elementos de todas las otras mencionadas, pero incorporan al mismo tiempo la característica de que un grupo de chicas se interesa de manera sexual o afectiva de un mismo protagonista, y que estas chicas son puestas a menudo en situaciones sexualizadas, cosa que muchísimos grupos feministas tanto dentro como fuera de Japón han señalado como una idea nociva que no debería transmitirse a menores de edad. Esta clase de críticas a menudo son muy mal recibidas por el fandom, que casi siempre trata de defender los títulos de la Jump y las características que tienen en términos del respeto a la libertad de expresión, el hecho de que los personajes representados no son chicas reales, aunque sean menores de edad. Hay países donde esta cuestión es mucho más estricta, como Australia. Y también, por supuesto, en casos más extremos y difíciles de defender, como el de Watsuki, el fandom casi siempre reacciona apelando a algo que tienden a decir mucho, que es como separar la obra del autor, que muchos interpretan como desdeñar o como hacer menos importante la conducta del autor en virtud de los méritos que pueda tener su obra.
Pero aunque lo anterior puede estar a debate, el hecho es que Shueisha ha exhibido ya en más de una ocasión conductas sexistas en su cultura laboral y de encubrimiento en el caso de estos escándalos, y aunque con Tatsuya Matsuki parecen haber actuado de manera rápida y efectiva, nada garantiza que este sea el último capítulo de la historia. Y bueno, pues es un tema complicado, es un tema difícil. Por supuesto, muchísimas personas se quejan obviamente de que se esté imponiendo un tipo de moralidad a lo que consumimos. Pero yo quiero decir algo además, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener mucho cuidado de pronto con algunos de estos contenidos y con quienes los consumen. Quizá como adultos, por ejemplo, podemos distinguir muy bien la realidad de la fantasía y podemos entretenernos con una historia que tenga tintes echis o harem o qué sé yo, y no querrá decir eso necesariamente que llevemos cosas a la práctica. Y aunque muchos aspectos de este tema son muy complicados y en realidad entran en un debate que pasa por muchas cuestiones, desde lo que ya se mencionó de la libertad de expresión hasta la manera en la que podemos suponer que lo que consumimos influye en nuestra manera de entender la vida, de conducirnos y de relacionarnos con otras personas, sí creo que vale la pena de todas maneras mencionar estos asuntos y ponerlos a discusión, porque bueno, en algunos casos, por ejemplo, como ya se ha visto en este video, Shueisha en particular ha actuado para encubrir y proteger las fallas de algunos de sus miembros, de algunas de las personas que han colaborado con ellos. Y eso no quiere decir que sus obras necesariamente sean malas o haya que echarlas por completo a la basura, pero sí quiere decir que quizá la forma en la que las consumimos o el apoyo que tengan que recibir tendría que considerarse desde otra manera. El caso de Watsuki en particular, que muchos apelan a separar al autor de la obra, hay que recordar que aunque él no haya, que sepamos, agredido a ningún niño o a ninguna niña de las edades que él mismo declaró que le gustan, eso no quiere decir que su contribución a comprando, consiguiendo los DVDs e incluso repartiéndolos con sus amigos, qué sé yo, no sabemos qué habrá hecho, qué más cosas habrá hecho con ellos, de alguna manera sirven para alimentar esa industria, para alimentar a la industria que vive efectivamente de hacer eso. Así que creo que sí es un tema que como fans tenemos que pensar un poco más. No quiero decir que tengan que dejar de ver automáticamente todo lo que les gusta y etcétera, pero sí de ser un poco más críticos con eso, porque a veces lo que consumimos sí tiene el poder de modificar cómo percibimos la realidad. Yo soy Fuechiken y espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor denle click a la campanita, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente Tadaima.